Estamos en el segundo bloque de Medical Televisión, pero tengo que comenzar con una recomendación. ¿Le gustaría un 50% de descuento en medicamentos? Con el Seguro de Salud San Francisco usted puede obtener un 50% de descuento en medicamentos, un 10% en perfumerías y hasta un 20% en óptica. Que los imprevistos no lo sorprendan. Consulte el Seguro de Salud, que le va a dar una respuesta rápida y en efectivo. Puede consultar, tenga o no obra social, en Farmacia San Francisco. Ahora sí, el doctor Orellana con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por haber venido. Hola, ¿qué tal? Un gusto nuevamente estar acá. Sí, la charla del corte. Sí. Porque, claro, cuando estás en Medical Televisión, el doctor es neurocirujano, es especialista en columna, pero sabe que usted puede hacerle cualquier pregunta a través del 11 26 09 0909 y tiene que ver con esto de trabajar mucho en el campo y en el interior, ¿no? Somos primero médicos, así que podemos, digamos, evacuar cualquier duda, la parte de medicina general, pero nos abocamos especialmente a neurocirugía. Bueno, como cuando siempre, te contaba, cuando vamos al interior, van pacientes que te consultan de diferentes patologías y no específicamente de la especialidad. Pero bueno, uno es médico y puede. Y es una palabra, claro, una palabra autorizada. Totalmente. Además, siempre decimos aquí, nosotros nos acercamos a los temas de salud, pero lo que hay que hacer es ir al médico, en vivo y en directo, presencial, ¿no? Totalmente. Al consultorio. La consulta es fundamental. Doctor, estábamos viendo con la producción, hemos preparado un informe para darle marco a su entrevista. Que estamos ante una afección, un problema de salud, el más discapacitante en el mundo laboral, en el mundo. Totalmente. ¿No? Y por ahí lo subestimamos un montón. Señor director, lumbalgia, para después desarrollar con el doctor. La lumbalgia, comúnmente conocida como dolor de espalda baja, es una de las afecciones más comunes que afectan a las personas de todas las edades. Este dolor se localiza en la parte inferior de la espalda, entre las costillas y la pelvis, y puede variar en intensidad desde una molestia leve hasta un dolor incapacitante. Se estima que aproximadamente el 80% de las personas experimentará lumbalgia al menos una vez en su vida, según la Organización Mundial de la Salud. Entre el 15 y el 30% de la población adulta tiene al menos un episodio de lumbalgia cada año. La lumbalgia es la principal causa de discapacidad laboral en el mundo, según algunos estudios. Representa alrededor del 40% de las ausencias laborales relacionadas con problemas musculoesqueléticos. Es ligeramente más frecuente en mujeres que en hombres. Suele aumentar con la edad, afectando especialmente a personas de entre 30 y 60 años. En países como Estados Unidos, el tratamiento de la lumbalgia genera un costo anual superior a los 50.000 millones de dólares, sumado gastos médicos y pérdida de productividad. Estas cifras muestran la relevancia de la lumbalgia como un problema de salud pública que no solo afecta la calidad de vida de las personas, sino también las economías y los sistemas de salud. La prevención y el manejo adecuado son claves para reducir su impacto. Bueno, doctor, más de uno que está del otro lado, que seguramente enseguida hace llegar su mensaje, se ha quedado duro. Me ha pasado no poder levantarme, pero quedarme completamente paralizada del dolor. Totalmente. Bueno, es muy frecuente en nuestra consulta la lumbalgia. Puede aparecer a cualquier edad, pero bien lo decía el informe, que se da más frecuentemente entre los 30 y 50 años de edad. Justamente coincide con la época en donde, digamos, estamos laboralmente activos. Y muchas veces se puede producir una vez en la vida o repetirse esta constante de la lumbalgia, que es el dolor bajo en la espalda, ¿no? ¿Lo podemos evitar? Sí, se puede evitar, obviamente. Hay diferentes causas y razones por las que se produce la lumbalgia. Una de las principales es la evolución. Nosotros somos seres humanos que empezamos de cuadrúpedo, nos pusimos a caminar en bipedestación. Entonces la columna evolutivamente no está preparada para soportar todo el peso. Por eso es tan frecuente la patología en columna y la patología degenerativa. Eso se suma a nuestro estilo de vida. Pérdida de actividad física, perdemos músculo, el músculo es el que nos puede proteger sobre esta lumbalgia. Y otra cosa importante también es, digamos, las técnicas, porque
muchos obreros que levantan peso, no trabajan técnicamente bien cómo levantar el peso adecuadamente y en forma adecuada, y los sistemas de protección, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar, estas fajas que usan quienes cargan mucho peso es fundamental, eso ¿no? Ayuda. Sí. No sé si es fundamental, pero ayuda, ¿sí? Bien. Ayuda un poco más, pero siempre nosotros recomendamos la técnica, acercarlo al objeto pesado, al cuerpo, y siempre flexionando la rodilla y no trabajando con la columna toda la fuerza en levantar el peso. Recuerdo, ¿no?, cuando tenía los hijos pequeñitos, sí, que de vez en cuando ese mal movimiento, ¿no?, de alzar a los chicos, o que cuando se cuelgan los chicos te deja... Lo frecuente es que nosotros nos inclinamos con el movimiento en la columna. Lo mejor es inclinarnos o bajar con las rodillas, siempre con la columna recta, ¿no? Eso evita siempre las lesiones. Entonces, sumado a la faja, sumado a la actividad física y siempre evitando levantar peso, ¿no? Bien, esas serían las principales formas de prevención de la lumbalgia. Hablando de lumbalgia de causa musculoesquelética, es decir, de causa de la columna. Obviamente hay múltiples causas que pueden ser extra a la columna que produzcan una lumbalgia, ¿no? Bien. ¿Cuál es el tratamiento cuando se trata de una lumbalgia de este tipo? Siempre el tratamiento comienza siendo médico. Y uno empieza un tratamiento médico cuando el paciente no tiene unos ciertos signos de alarmas que nosotros llamamos. Por ejemplo, un paciente que viene y me dice, me duele la zona baja de la columna o la zona lumbar, pero sumado a esto, perdió peso, o tiene fiebre, o tiene alteraciones ya sea en su manejo de la vejiga, de ir a orinar, o de evacuar, o pérdida de fuerza en las piernas, ya es un signo de alarma en donde nos tenemos que acelerar y no empezar con un tratamiento médico, sino lo más probable es que necesite un tratamiento más agresivo que sea quirúrgico. Sacando esos síntomas de alarma, uno siempre empieza estudiando al paciente, obviamente, con lo básico, el examen físico, la radiografía, la resonancia y un tratamiento médico. ¿Esto a qué se refiere el tratamiento médico? Muchas veces el paciente viene y dice, no, me dieron solo antiinflamatorio. Justamente es el tratamiento médico, un antiinflamatorio, y empezamos con la fisioterapia. Claro, yo me imagino primero detectar la razón de esa lumbalgia, ¿no? Siempre. O muchas veces vos, en la primera consulta, viene el paciente con la lumbalgia, pedimos los estudios para detectar la causa, pero ya le implementas un tratamiento médico para aliviar el dolor. Pero muchas veces vos, ¿qué es el estudio básico que pedimos nosotros? Radiografía y resonancia. Y es medio difícil conseguir una resonancia de un día para el otro. ¿Entendés? Claro. Te dan un turno a las 48 horas y el estudio cuando te lo entregan y el paciente sigue con dolor. Doctor, yo sé lo que pasa en la mayoría de los casos, y díganme si me equivoco, mándenme un mensaje. Tenemos un dolor en la cintura, subestimamos el dolor en la cintura porque decimos, hice un mal esfuerzo. Claro. Y empiezo con los analgésicos. Sí. Esos que van a tapar esa verdadera razón que me provoca la lumbalgia, ¿no? En muchos casos. La recomendación siempre es consultar al médico. Sí, claro. La mayoría de las veces la consulta lo hacen al clínico, que está muy bien, pero la lumbalgia, si es primer episodio, si es una lumbalgia que solo tiene dolor y no tiene los signos de alarma que hablamos anteriormente, está bien que lo consulten al clínico, al médico de cabecera, ¿sí? Si el médico de cabecera ve o tal vez pide los estudios, medica y no está funcionando la medicación o el estudio, hay algo que detectó el médico clínico, recién llegan al especialista, que es la mayoría de los casos. Otras veces el paciente ya tiene su elección y va directamente al especialista. Yo sé que usted es hombre de campo, lo venimos hablando desde un principio. ¿Qué es mejor para la lumbalgia, el frío o el calor? Depende, muchas veces la lumbalgia aguda lo que indicamos es el frío, que eso es fundamental. Cuando hablamos de lumbalgia aguda hablamos de un dolor de 3 semanas a 3 meses. Ese es el periodo en que nosotros llamamos lumbalgia ¿Hasta 3 aguda. meses? Sí, hasta 3 meses, dependiendo del dolor, si es fuerte, si es intenso o no. Cuando es crónico, después de los 3 meses, muchas veces alivia más el calor que el frío. Ajá, sí, a mí me suele pasar con el calor, que como que siento que me calma. Y son patologías distintas, ¿no? Porque vos tenés, generalmente el dolor agudo es producto de una hernia de disco, o alguna lesión muscular o de ligamento, y en el crónico ya es una patología degenerativa, lo más frecuente que sea una artrosis o una patología degenerativa del disco, y eso mejora con el calor. Bien, ¿se indica siempre fisioterapia o no siempre?
Como primera alternativa, antes de llegar a un diagnóstico específico, comenzamos con el tratamiento del dolor, que eso incluye la medicación, incluye la fisioterapia. Después de llegar al diagnóstico etiológico y ver todos los estudios, si ahí ya uno puede dirigir, le hace falta fisio, a esto no, o qué tipo de fisioterapia. Claro, eso le iba a preguntar, ¿qué tipo de fisioterapia generalmente para la mayoría de las veces comenzamos con aparatos, que es el tratamiento del dolor. Nosotros indicamos, primero le hacen magnetoterapia, pueden hacerle ultrasonido o electrodo, eso depende del kinesiólogo, y cuando baja el dolor recién trabajos de elongación y fortalecimiento muscular. ¿Y en qué caso se llegaría a una cirugía? Depende el caso, ¿no? Si hay una hernia de disco, que es lo más frecuente en pacientes jóvenes, y produce alguna alteración, ya sea en la movilidad, en la alteración en la sensibilidad de las piernas, y el paciente está muy dolorido, o a veces produce alteraciones en la micción, en la orina, o cuando van a evacuar, en esos casos se opera de urgencia. Y si vemos en la resonancia, obviamente una hernia extruida, es decir, salida que está comprimiendo algún nervio o médula a nivel cervical, si hablamos, o dorsal. Si el paciente refiere solo dolor y nosotros hacemos tratamiento médico y hay una buena respuesta a ese tratamiento médico, se espera. ¿Ahora esas cirugías son muy complejas, doctor? No, para nada. Ahora, actualmente con la tecnología y las nuevas técnicas de endoscopía o cirugía mínimamente invasiva, son cirugías rápidas, seguras y con una recuperación rápida. Bien, vamos a poner la tablet en el aire y una consulta bastante interesante para el doctor. Queremos saber todos. Dice, me diagnosticaron artrosis en la columna con neuropatía. El dolor es fuerte. Necesito saber si eso es preocupante o cómo... tiene además diabetes. Bien, dos cosas distintas. La artrosis es... La mayoría de nosotros vamos a tener artrosis a diferentes edades, pero es el desgaste de los discos intervertebrales, a lo que llamamos artrosis, desgaste de las articulaciones de la columna. Generalmente, si es una artrosis leve, se hace una medicación, y si no hay afección, si no hay compromiso de los nervios, con tratamiento médico debería andar bien. Diferente es la neuropatía que nos habla, y si tiene el antecedente de diabetes, es una neuropatía diabética, que también es un tratamiento médico, eso no se opera, ¿no? Bien. Doctor, cuando nos quedamos duros, sí, ¿no? Cuando la lumbalgia es aguda, que de golpe viene, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Acostarnos, quedarnos quietos, tratar de movernos? Pero hay un mito importante que muchas veces cuando te dicen cuando hay dolor en la columna tenés que hacer reposo absoluto. Lo ideal es tratar de calmar el dolor con un analgésico, un antiinflamatorio, y mantener cierta actividad, porque el reposo absoluto es peor. A la larga lleva, digamos, a perder masa muscular y empeora el dolor. Así que es calmar el dolor y mantener una actividad, aunque sea mínima, pero mantenerla. Bien. No reposo absoluto. Si hablamos de actividad física, sí, ¿hay algún tipo de actividad física que va a perjudicar a nuestra columna? Yo veo que ahora hay mucha musculación, que se levantan unos pesos que son tremendos. Cuando es importante que el paciente consulte previamente si va a ir a hacer actividad física, ¿no? Cuando hay actividad física, nosotros hacemos ciertas evaluaciones, ciertos estudios. Si el paciente está sano, puede realizar cualquier actividad física que incluya impacto principalmente, que es lo que evitamos cuando hay patología en columna, y el levantamiento de peso, ¿sí? Si vemos que hay alguna patología, recomendamos al paciente generalmente hacer actividad física que no incluya levantamiento de peso, que esté involucrada la columna, y tampoco que incluya impactos. ¿Cuáles son los ideales en esa actividad física? Natación, que no tenés impacto, que no levantas peso, yoga, que también es muy bueno, y pilates, que son las que indicamos a aquellos pacientes que tienen patología en columna, evitando que levanten peso y que no tengan impacto. Me parece que está respondiendo esta pregunta de Dani. Dice, tengo una duda, me diagnosticaron leve escoliosis hace 2 años cuando tenía 18 años. Lo que pasa es que tengo 3 vértebras un poco desviadas en la espalda media, pero duele mucho. Hice fisio y empeoré. Probé aquagym, fui a quiropraxia, mejoré, pero solo un poco. Quiero comenzar pilates. ¿Usted qué me recomienda? ¿Puedo ir a un gimnasio? Nos dice Dani. Bueno, mira, es raro que produzca tanto dolor una escoliosis leve.
Cuando hablamos de escoliosis, es desviación de la desviación de la columna, y pasando los 18 años es medio difícil que progrese la escoliosis. Si está con el dolor, lo importante, y tiene escoliosis, lo importante es fortalecer el músculo. Y como decíamos anteriormente, si hay una patología previa, uno le recomendaría natación, que en este caso le hizo mal, hay que ver la técnica, hay que ver cómo encaró natación. Pilates o yoga. Pilates Bien. Sería ideal. Acá, siempre con actividad muscular. Angie nos está diciendo que en levantamiento de peso sintió un tirón muy fuerte en la columna a la altura de la cadera. Bien. ¿Por qué podrá ser? Bueno, eso es importante también cuando van al gimnasio, que estén evaluados y supervisados con un profesor, ¿no? Porque es importante, si vas a levantar mucho peso, la técnica. Claro. ¿Cuáles son los que recomendamos siempre en la técnica? El peso muerto, cuando van a levantar peso, o sumo, o cuando hacen las sentadillas con barra y peso. Eso es importante que hagan bien técnicamente, que estén a la par del profesor, porque si lo haces mal técnicamente puede haber una lesión muscular o articular. En raros casos puede haber una lesión en el disco y se produzca una hernia aguda, pero bueno, ahí es enfocarse que la técnica la hagan bien, que la hagan primero, la aprendan con poco peso y van aumentando paulatinamente el peso. Bien, acá en Capital, ¿dónde lo pueden encontrar, doctor? Estamos en la Rivadavia 991, en donde tenemos el centro de columna, donde tenemos, digamos, la base. Acá hay alguien que tiene un dolor en la pierna hasta el dedo gordo del pie. ¿Es usted el profesional que tiene que ver? Totalmente. Ese es una lumboceatalgia. ¿Ves? Ahí, mira, es muy importante la pregunta esta, ¿no? Porque la gente va y se confunde la lumbalgia con la lumboceatalgia, o el ciático que te dicen, ¿entendés? Ajá. Cuando hay una lumbalgia es un dolor específico en la columna lumbar o en la zona baja lumbar. Sí. Cuando es ciático, se irradia hacia la pierna. Y que baje por debajo de la rodilla ya es un ciático. Entonces está afectado el nervio ciático. Y nosotros lo que lo llamamos técnicamente es lumboceatalgia. Y eso es lo más probable que tenga una compresión del nervio. ¿Dónde está el nervio ciático? Se forma por los nervios lumbares. Desde la L1 hasta S5, L5, S1. Forman los 4 o 5 nervios que salen, se unen y forman el nervio ciático que va a irrigar. Ese también nos deja duros, ¿no? Digamos, cuando hay compresión del nervio, sí. Eso produce un dolor, una descarga eléctrica hacia la pierna. Es lo que está relatando. ¿Siempre una pierna? Una pierna. Una pierna. ¿Siempre la misma? ¿Derecha o izquierda? ¿O puede ser cualquiera? Depende de dónde esté ubicada la hernia. Bueno, ahí en la calle Rivadavia, entonces lo puede ver al doctor. Es específico, tiene tantas preguntas, bueno, muchas de dónde atiende el doctor. A ver, ponemos esta en el aire. Dice, ¿qué se puede hacer si tengo dorsolumbalgia? Dorsolumbalgia. Primero hay que diagnosticar la etiología, por qué se produce la dorsolumbalgia. Cuando habla de dorsolumbalgia ya está hablando de un dolor que va más arriba de la columna baja, que afecta la parte dorsal. Generalmente cuando es un dolor así difuso es muscular. Ajá. Muscular o alguna enfermedad reumatológica, ¿no? Que hay que descartar. Bien. Tengo tantas preguntas que no sé cuál elegir. Doctor, tengo esclerosis. Duele mucho. ¿Se puede operar? Pregunta Andy. ¿Qué tipo de esclerosis? No sé, porque puede ser artrosis de columna. Perdón, escoliosis. Escoliosis. Bueno, escoliosis depende de la edad y depende del tipo de escoliosis. Nosotros cuando dividimos la escoliosis, puede ser la escoliosis, lo más frecuente, una escoliosis del adolescente o del adulto. Y tenemos que hacer ciertos estudios y medir ángulo. Si el dolor está relacionado con escoliosis y vemos que el ángulo de la escoliosis de los estudios dan un número superior a 45 a 40 grados, uno puede intervenirlo quirúrgicamente, puede tener una opción quirúrgica. La mayoría de las veces, si es un ángulo más bajo, se hace tratamiento médico y no se llega a la cirugía. Alguien quiere saber acá si duele mucho. No sé si la pregunta es ¿por qué le duele mucho donde le pusieron la epidural? Dice Mabel. ¿Puede quedar dolor? Hubo pacientes que nos consultaron por un dolor, pero generalmente es transitorio, se soluciona con los meses, con la cicatrización. Tiene que pasar, no es normal que quede el dolor entonces, ¿no? ¿Qué tema la epidural? Nos consultaron varios pacientes por dolor residual, pero generalmente se soluciona. Bien, ahí está entonces la respuesta. Bueno, nos mandan una radiografía.
Dice, buenas tardes, mi consulta, a ver, es que tengo dolor. El dolor es terrible. Esta es mi radiografía, me dijeron que no tengo nada y hasta las piernas me duelen. Bien. Vamos a ver si el doctor puede ver algo. Tiene una leve desviación en la frente, me gustaría verla de perfil. A ver. No hubo traumatismo y la edad no te dice, ¿no? No. A ver, ¿quiere que le amplíe ahí? Ahí está, perfecto. Bueno, generalmente la radiografía es uno de los primeros métodos que pedimos para un escaneo general, ¿no? Sí. Lo que a nosotros nos importa como neurocirujano o especialista de columna en estas radiografías... 40 años. Bien, es ver que no haya un desplazamiento, lo que llamamos listesis, que no lo estoy viendo acá, y que no haya alguna lesión traumática, que tampoco impresiona. Sí, esto vemos principalmente la parte ósea. ¿Qué nos interesa a nosotros? Hacer otro estudio que es la resonancia, en donde ahí vamos a poder ver, distinguir bien si hay una lesión de partes blandas como los discos o hay una compresión de los nervios, ¿no? En este caso yo no veo ni desplazamiento, que es lo que buscamos en las radiografías, ni una lesión traumática. Claro, lo mismo que le dijo el dolor, y dice que le duele hasta las piernas. ¿Podría tratarse de una fibromialgia o algo así, doctor? No, puede ser más una compresión de los nervios de las piernas. Por eso es importante hacer la resonancia. El segundo estudio que exigimos siempre, sí. Claro que sí. Bueno, acá tenemos otra consulta donde dice, me operaron de hernia de disco, me lo sacaron completo. Bien. Me operaron en abril del año pasado. ¿Necesito un nuevo diagnóstico? Está con dolor, depende. Generalmente si se lo saca todo el disco, se coloca una prótesis, ¿sí? La mayoría de las veces la cirugía, cuando hay una cirugía mínimamente invasiva sin prótesis, lo que sacamos es la hernia de disco, lo que se salió del lugar. Si se saca todo el disco, se necesita siempre colocar algún reemplazo protésico. Habría que ver el caso y ver qué es lo que le pasa ahora. Bien, a propósito de la hernia de disco, ¿cuál es el ejercicio que recomienda, doctor? Tengo hernia de disco en la columna, tengo toda la columna, aparte quistes, dice Norma. Bien, depende qué síntomas tenga, pero bueno, como hablábamos anteriormente, si hay una paciente con patología de columna, los recomendados son ejercicios que no tengan impacto y que no se levante peso. Natación, yoga o pilates. También podés hacer una caminata suave, que ayuda, digamos, a mantener la actividad física, el peso, pero después tendríamos que ver qué síntomas le dan. La recomendación sería eso, con patología en columna, natación, yoga o pilates. Muchas personas tienen miedo a la cirugía de columna, ¿no? ¿Los riesgos son altos, doctor? No, lo que hablábamos anteriormente, ahora con las nuevas técnicas, disminuyó el riesgo, son cirugías seguras y generalmente que tienen una recuperación rápida. Por lo primero que nos preguntan son eso, ¿no? Cuando decimos, mira, esto tiene indicación de cirugía, lo ideal es que te opere. Nos preguntan la seguridad. Obviamente que nosotros lo que le explicamos es que con las nuevas técnicas es muy difícil los riesgos absolutos que el paciente le teme, ¿no? Y la otra es la recuperación. ¿Cuánto tiempo en cama? Y la mayoría de las veces no necesitas reposo en cama. Vos te levantás de una cirugía y ya te podés movilizar, obviamente dependiendo del tipo de cirugía, con mayor o menor dolor, pero lo ideal es no quedarse en cama postrado como antiguamente se hacía. Exactamente. Acá le preguntan, doctor Liliana, me diagnosticaron lordosis cervical conservada. ¿Así es? Eso es normal, ¿no? Se identifica en estenosis de luz cuarta, quinta y séptima de disco. ¿Tiene tratamiento? Pregunta. Bien, estenosis de luz cuarta. Bueno, eso no sé qué estudio le hicieron. Si es la lordosis cervical conservada, eso es lo normal, es la curvatura de la columna, eso es lo normal bien, que lo conserve. Claro, nosotros lo que le llamamos, lo vemos patológico cuando se rectifica esa lordosis. Eso es lo patológico. Y con la estenosis del cuarto, quinto y séptimo disco, habría que ver si es una radiografía o una resonancia y los síntomas que le dan. Si no tiene síntomas o no hay un dolor radicular que llamamos nosotros, que ya sea al brazo o a la pierna, puede mantenerse con tratamiento médico. Si hay un dolor que se irradia a la pierna o al brazo, dependiendo del lugar que tenga las hernias de disco, bueno, hay que ver y evaluar si necesita una cirugía o no. Bien, bueno, le vamos a mostrar al doctor todo lo que quedó sin responder para que vuelva el año que viene.
porque va a ser imposible que el doctor pueda responder todas estas preguntas. Queríamos hablar de lumbalgia y que la columna, doctor, es algo que nos preocupa muchísimo. Sobre todo esto, que le decía yo, el temor, ¿no? De que nos tengan que hacer una cirugía. Bueno, como hablábamos al comienzo, es una patología frecuente, pero bueno, tiene muchas razones para hacer eso, ¿no? Desde lo evolutivo a lo actual, nuestra actividad, nuestro sedentarismo produce las lesiones a nivel de la columna. Bien, el peso es fundamental, ¿no? Fundamental tener músculo y tener un peso adecuado. Porque bien, si le sumamos que nosotros vamos de cuadrúpedo a bípedo y que no está evolucionada la columna, imaginad si le sumamos peso, es peor, ¿no? Doctor, le agradezco muchísimo que haya venido a uno de los últimos programas de este 2024 y esperamos contarlo como parte de nuestro staff el próximo año. Muchas gracias a vos. Yo quería destacar el programa, que es muy importante, visto en el interior principalmente. Nosotros nos llegan pacientes que lo vimos en el programa. Les mandamos saludos, entonces, Orán, Tartagal, Meta. Quebrachal también te ven mucho. Sí, muchísimo. Así que es importante siempre estos tipos de programas porque esto es una forma de hacer salud pública porque se le brinda conocimiento para el cuidado al paciente. Así que importante que siga el programa y siempre con esta seriedad que lo tratás vos. Muchísimas gracias doctor, por haber venido. Nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes recordarle que el programa se ve los martes a las 14:30 y los jueves a las 23 por la pantalla de Multivisión Federal. Este programa, señor director, fue auspiciado por el Hospital Privado IMAX Central. Porque su salud merece información confiable, quiero recomendarles una web de noticias de salud, www.concienciasalta.com.ar. Es el lugar donde usted va a encontrar muy buena información de salud, igual que en Medical TV. Así hemos llegado al final de este programa. Nos vamos a encontrar nuevamente la semana que viene con temas incluso sugeridos por usted. Muchas gracias, gracias a todo mi equipo. Buenas tardes.